el gobierno anunció cambios en el esquema de bandas, recordemos, el esquema que le pone un límite superior al dólar a partir del cual no puede aumentar más, y también anunció cambios en relación a la acumulación de reservas por parte del Banco Central. ¿Cuáles son los cambios? ¿Qué significan? ¿Cómo van a impactar en la economía argentina? ¿Qué va a pasar con el dólar? Por ejemplo, porque están muy relacionados. Y además te voy a contar si los cambios son buenos o son malos. Bueno, se anunciaron principalmente dos cosas. La primera es la modificación del esquema de bandas. Recordemos bien rapidito, el esquema de bandas que tenemos hoy es un esquema a partir del cual, desde abril de 2025, el Banco Central le puso dos límites al precio del dólar. 1000 por abajo, un límite inferior, y 1400, un límite superior. Y se supone que cuando el dólar llegue al límite superior, o sea, en ese momento 1400 pesos, el Banco Central iba a empezar a vender dólares para que el precio del dólar no suba. O sea, empieza a comerse sus reservas, empieza a quedarse sin reservas para evitar que el precio del dólar suba. Y lo mismo pasa, pero al revés, en el límite inferior. Si el dólar quiere ir a menos de 1000 pesos, el Banco Central empieza a comprar reservas. ¿Cuál es la gracia de estos límites? Bueno, que van aumentando 1% por mes. El límite de 1400 pesos aumenta un 1% todos los meses y el límite de 1000 pesos disminuye 1% todos los meses. Hasta el día de hoy, por ejemplo, 18 de diciembre, que es cuando estoy grabando esto, que el límite superior está en 1520 pesos y el límite inferior está en 920 pesos. O sea, el dólar, si el Banco Central cumple la promesa de defender estas bandas, no podría costar, por lo menos hasta hoy, más de 1520 pesos o menos de 920 pesos. Y esto estaba generando un problema. ¿Por qué? Porque la inflación es más alta que 1% desde que salió este esquema. O sea, siempre la inflación fue un poco o bastante más alta que 1%, lo cual genera que la banda superior se aprecie en términos reales. O sea, que si el dólar estuviese en el límite superior, que marca las bandas que pone el Banco Central, y estuviese cotizando a ese precio mes a mes, los precios en pesos aumentarían más que lo que podría aumentar el dólar. Por lo tanto, Argentina se vuelve más cara en dólares. Todo en Argentina está más caro en dólares si el dólar sigue lo que marca la banda superior, o si está por abajo, incluso más. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, que el esquema de bandas, la gracia es que como las bandas se abren mes a mes el dólar tenga más libertad para moverse. Pero como la inflación es más alta que lo que se abre en las bandas, en términos reales, o sea, ajustando por lo que se mueven los precios en Argentina y también en el resto del mundo, pero principalmente en Argentina, la banda superior le estaba quitando libertad al dólar. O sea, el dólar cada vez se podía mover menos, no cada vez más. Entonces eso lo que generó es que la banda superior en términos reales quede muy baja, que cada vez vaya a ser más baja si la inflación sigue siendo mayor a 1%, lo cual va a suceder por varios meses más, y entonces el equilibrio del tipo de cambio siempre esté muy cerca de la banda superior, lo cual te genera problemas, ¿no? O sea, el esquema de bandas se supone que existe un poco para que el dólar esté en el medio, no para que esté siempre tocando la banda superior. Entonces, muchísima gente lo que sugería, que a mí me parecía bien, es una de dos cosas: o subís la banda superior, o sea, la banda superior, no sé, de un día para el otro, en vez de estar en 1520 pesos, pasa a estar en, no sé, 1670 y se sigue actualizando 1% todos los meses, entonces le das un poquito más de libertad al tipo de cambio, o cambias lo que se actualiza mes a mes, en vez de ser 1%, que sea 1,5, que sea 2%, que sea 1,7, 1,3, no sé, algo así. Y el gobierno lo que resolvió es hacer esto último, o sea, cambiar el ritmo al que aumenta la banda superior, pero no a través de una pauta fija, o sea, no 1,5, 2%, sino según inflación. Ahora la banda superior, el límite superior que va a tener el dólar, a partir del cual el Banco Central va a empezar a defender esa cotización, va a aumentar lo mismo que aumentó la inflación, pero con un rezago de 2 meses. O sea, por ejemplo, en enero, por más que la inflación en enero sea 2%, 1%, 12.000%, la banda superior, o sea, el límite que pone el Banco Central para que el dólar no aumente más, va a aumentar un 2,3%. ¿Por qué? Porque fue la inflación de noviembre. O sea, se actualiza con 2 meses de rezago, 2 meses para atrás. Ese es el cambio más importante, de hecho el único, que hay en las bandas cambiarias. Y antes de ir al otro tema, bueno, vamos a analizar este cambio, ¿no? Si es bueno o si es malo. Te interrumpo un segundo, ya hay 75 anotados para Daily Economics Pro, el grupo privado donde yo paso información económica, hago análisis a pedido de ustedes, hago vivos para charlar con ustedes. Tiene un cupo para 50 personas, pero ya hay 75 anotados. Eso sí, muchos se suelen bajar, así que es posible que todavía haya lugares, así que todavía los estoy avisando para que se anoten, porque probablemente haya 10, 15 lugares todavía, así que bueno, tienen tiempo, pero ya se están acabando los cupos. Y recuerden que los que pagan por adelantado, que tienen un 44% de descuento, se aseguran el cupo. O sea, si vos pagas por adelantado, igual entras, por más que alguien se haya anotado
antes que vos hasta llegar a 50, ¿no? Cuando ya lleguemos a 50 anotados definitivos que ya pagaron, bueno, ahí ya sí que se cierra. Así que bueno, les dejo el link en la descripción o en el primer comentario fijado. Ahí se pueden anotar, es un Google Docs donde me pasan sus datos y yo después los contacto o por WhatsApp o por Telegram, así que estén atentos. Lo primero que se observa es que el principal problema que tiene hoy el esquema de bandas, que es que el techo está muy bajo, bueno, lo atenúa, o sea, viene un poco a resolver eso, no de manera definitiva, pero es verdad que ese problema va a ser mucho menor. ¿Por qué? Porque si el tipo de cambio, o sea, si la banda superior en realidad se va a actualizar por inflación, bueno, se supone que la banda superior, como va a actualizarse al mismo ritmo que los precios en pesos, si excluimos lo que pasa en el resto del mundo y solamente miramos a Argentina, no puede apreciarse más. O sea, en los próximos meses probablemente haya inflación en torno al 2% por ahí y la banda iba a seguir actualizándose al 1%. O sea, ibas a tener durante muchos meses más los precios aumentando más que la banda superior y por lo tanto la banda superior disminuyendo en términos reales. Bueno, ahora como la banda superior se va a actualizar por inflación, eso no va a pasar más. Se va a actualizar al mismo ritmo que los precios en pesos. Entonces a largo plazo lo que te queda es una banda superior en términos reales fija, lo cual es mucho mejor que una banda superior que decrece mes a mes y que por lo tanto le quita libertad al dólar. Esto le dejaría la libertad al dólar fija, si se quiere, siempre la misma, por lo menos hacia arriba. En todo caso, la pregunta que habría que hacerse es, bueno, ese límite que quedó, ese tipo de cambio real en el que va a quedar la banda fijo, ¿es lo suficientemente alto o no? Bueno, eso lo vamos a ver en el futuro y depende de qué magnitud de crisis vos quieras afrontar con ese límite, ¿no? Si es una pequeña crisis, probablemente alcance. Si es una crisis muy grande, bueno, tal vez ha quedado bajo. No lo sé. Pero sí que igual hay una salvedad y es que en realidad el tipo de cambio real no queda fijo en la banda superior porque se actualiza con inflación con un rezago de 2 meses. O sea, si la inflación es todos los meses menor, suponete que de acá a los próximos 12 meses, todos los meses la inflación baja, claro, la banda superior siempre se va a actualizar más que los precios en pesos. ¿Por qué? Porque suponete que la inflación en enero es de 2%, ¿no? O sea, menor que la de noviembre y suponete que también menor que la de diciembre. Bueno, claro, la banda superior se va a actualizar 2,5%, porque en noviembre la inflación fue de 2,5%. Sin embargo, los precios en pesos van a ir al 2%, o sea, la banda va a aumentar por encima de la inflación. Y eso va a pasar siempre y cuando la inflación sea decreciente, o sea, mes a mes sea más baja. Entonces, en realidad, como esa es la expectativa de que la inflación siga bajando, la banda superior no va a mantener un tipo de cambio real fijo, sino que va a ir subiendo un poquito todos los meses mientras la inflación vaya bajando. Ahora, si la inflación sube, pasa todo lo contrario. La banda se actualiza, como hay rezago por inflación menor a la actual y por lo tanto, en términos reales, la banda decrece mes a mes. Pero lo que sí es importante es que las magnitudes son pequeñas, siempre y cuando también el descenso o el ascenso de la inflación se dé en magnitudes también pequeñas. Esa es una primera conclusión, ¿no? Que te deja un techo más o menos fijo que se mueve un poquito mes a mes según si sube o no la inflación y que respecto del esquema anterior le da más libertad al dólar por lo menos por los próximos meses, siempre y cuando la inflación sea más de 1%. Entonces, por ese lado, probablemente sea algo bueno el cambio que hay. Ahora, ¿dónde está la parte mala o si se quiere el costo de hacer esta modificación? Bueno, que el tipo de cambio pasa a estar indexado. O sea, hoy el gobierno utiliza al dólar como ancla. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que los precios van aumentando a determinado ritmo, la inflación sucede a X número todos los meses, más o menos, y normalmente en un programa económico se utilizan algunas variables para intentar tirar los precios para abajo. O sea, si todos los precios aumentan a X ritmo durante varios meses, bueno, yo voy a hacer que esta otra cosa aumente a un ritmo menor y así intento tirar a todos los precios para abajo. Bueno, una de ellas era el dólar. El dólar desde que arrancó el gobierno de Milei hasta hoy, que mientras hubo tipo de cambio fijo estuvo aumentando menos que la inflación y mientras existió el esquema de bandas, la banda superior también estuvo aumentando menos que la inflación. O sea, el dólar siempre fue por abajo de la inflación, más o menos, ¿no? Porque en los últimos meses aumentó más, pero en realidad la banda superior aumentó menos. Bueno, ahora esto va a dejar de pasar. O sea, el tipo de cambio ya no va a aumentar menos que la inflación, o por lo menos la banda superior ya no va a aumentar menos que la inflación, sino que va a aumentar o lo mismo o hasta incluso más si la inflación decrece. Entonces, lo que pasa es que es un esquema más inflacionario en el sentido de que hace menos presión para que la inflación baje. Entonces lo esperable es que gane libertad el dólar y tal vez no tengas una crisis de balanza de pagos o algo así, o haga más difícil que eso suceda, pero es un esquema que desinflaciona, si se quiere, menos que el otro. El otro esquema es mejor para bajar la inflación, pero hace que tengas problemas en la cuenta corriente o cosas por el estilo. Sin embargo, este, bueno, compensa un poco lo otro, o sea, hace que la salida de dólares, si se quiere, que hay de Argentina sea menor, pero a costa de un poco más de inflación. Aunque igual hay muchos que están diciendo que directamente el dólar no es un ancla. Para mí sigue siendo un ancla, pasa que va a ser menor. ¿Por qué? Porque cuando se va toda la mierda, por lo general el dólar aumenta mucho más que los precios en pesos. Y esto no va a suceder con este esquema, porque siempre la banda va a ir más o menos al mismo ritmo que la inflación. Entonces sigue siendo un ancla para mí,
pero menos fuerte. Y después otra de las contras que tiene o de los costos que tiene este cambio de esquema es que descoordina las expectativas o no coordina tanto las expectativas como lo hacía el anterior esquema. ¿Qué es lo que pasa? Al mercado en general y sobre todo cuando querés bajar la inflación, le sirve saber cuánto van a aumentar los precios en el futuro. Si vos sabés que los precios van a aumentar 1% el mes que viene, bueno, vos haces aumentos de 1%. Si vos no sabés si va a aumentar 1, 2, 3, 4 o 5 el mes que viene, bueno, vos le metés un aumento de 5. Vos te cubrís para el peor escenario. Entonces, por lo general, la incertidumbre lo que genera es que la gente pondere más los escenarios donde se va todo a la mierda y por lo tanto que ya en el presente la gente se prepare para que se vaya todo a la mierda y que por lo tanto en el presente ya se vaya todo a la mierda. Bueno, tener herramientas que ayuden a coordinar las expectativas de la gente ayuda para que esto no suceda. Y una de ellas es el tipo de cambio. Si yo te digo que el dólar va a aumentar 1% todos los meses, independientemente de lo que pase, bueno, todos los precios que más o menos siguen al dólar, que son casi todos en Argentina, bueno, van a aumentar más o menos alrededor de 1%. Ahora, si yo te digo que todos los meses el dólar puede aumentar 1, 3 o 10 o 0, y bueno, qué sé yo, capaz le meto aumento de 5% a los precios o de 6. Estoy exagerando un poco y no es todo tan simple, pero más o menos es así. Bueno, ¿qué es lo que pasa con este nuevo esquema? Que la pauta deja de ser fija, o sea, no va a ser 1% de acá a fin del año que viene. Va a ser, bueno, andás a verlo. No sabés cuánto va a aumentar el dólar, por ejemplo, en junio de 2026. Va a depender de lo que pase con la inflación, si no me equivoco, en abril. Entonces, esto lo que hace es descoordinar un poco las expectativas y llevar más incertidumbre al mercado, lo cual hace que el mercado en general pondere más o tiende a inclinarse más a tomar decisiones en relación a los escenarios donde todo está un poco peor y no todo está un poco mejor. Lo cual, en síntesis, es también más inflacionario, ¿no? O sea, es posible que por esto en el margen, o sea, es algo mínimo, suba un poquito más la inflación o baje menos de lo que habría bajado con el otro esquema, bueno, etcétera. O hasta incluso creo que, sobre todo en títulos públicos que se usa mucho para hacer carry trade, también suban las tasas porque, bueno, si la gente compra títulos públicos para tener más rendimiento que lo que aumenta el dólar y después con eso compras dólares, bueno, si no sabes cuánto va a aumentar el dólar o cuánto es el límite máximo que podría aumentar según la banda superior, que antes era 1% todos los meses, bueno, tal vez las tasas en pesos suban, no lo sé, hasta donde yo vi un poco subieron, sobre todo de nuevo los títulos públicos, pero bueno, vamos a ver. Pero la gran ventaja que tiene este esquema respecto del otro, que para mí es incluso lo mejor de todo, de lo de más que lo del tipo de cambio real y qué sé yo, es que pasa a ser más creíble. Si bien no hay tanta diferencia entre este esquema y el anterior, pasa a ser más creíble porque pareciera ser más sostenible. O sea, una banda superior que cae todos los meses, eso termina eventualmente en una crisis. Era insostenible a largo plazo siempre que la inflación sea más de 1%, el anterior esquema. Bueno, no importa el nivel de inflación que tengas, que pareciera ser mucho más sostenible que el otro. Entonces, como es más sostenible o como se percibe como más sostenible, el mercado le cree más al esquema y al gobierno y por lo tanto el propio esquema pasa a ser más sostenible porque el mercado cree que es más sostenible. Entonces es mucho más sólido este esquema que pareciera que se puede mantener más en el tiempo que el anterior que ya estaba cantado que lo iban a modificar. Yo esto lo dije ya en varios videos que tarde o temprano probablemente lo modifiquen porque no se podía sostener durante mucho tiempo más. Entonces esta es la gran ventaja que tiene este esquema, ¿no? Como conclusión, bueno, el tipo de cambio gana un poquito más de libertad y el esquema es más creíble a costa de descoordinar un poco las expectativas y de tener un esquema un poquito más inflacionario o un poquito menos desinflacionario, si se quiere decirlo así, que bueno, no sé si está muy bien dicho, pero se entiende. Este es un cambio. Y el segundo cambio, que va un poquito de la mano y va bastante en el mismo sentido, es que el gobierno anunció que va a empezar a acumular reservas según algunas pautas. Las reservas son importantísimas, sobre todo para cualquier país emergente, o sea, cualquier país relativamente vulnerable, porque de repente, sobre todo en Argentina, tal vez no puede pagar una deuda o tiene alguna crisis cambiaria o lo que sea, y simplemente tener una montaña de dólares en el Banco Central le da más seguridad al país que no tenerla. Entonces, es recomendable que los países que son vulnerables o frágiles, como Argentina, que lo es y mucho, bueno, tenga una montaña de dólares en el Banco Central. Simplemente es bueno. Y tiene un montón de consecuencias positivas, como que baja la tasa de interés. Bueno, no importa. El punto es que es recomendable. ¿Qué es lo que pasa? Argentina no tiene reservas, tiene muy pocas. Incluso las netas creo que ya están en negativas o en positivas, pero muy poquito. Y una de las mayores críticas que se le hizo a este gobierno es que el esquema que existe hoy en día dificulta la acumulación de reservas. No fue tanto así en 2024. En 2024 se compraron muchas reservas, pero no se han acumulado demasiado. Y en 2025 directamente se compraron muy pocas. Entonces es cierto eso de que el esquema actual, sobre todo de cara al futuro, dificultaba un poquito el tema de acumular reservas. Entonces el gobierno anunció lo siguiente: las reservas se pueden comprar emitiendo dinero, ¿no? O sea, el Banco Central imprime, no sé, 1.500 pesos y compra $1. Y bueno, así, pero en magnitudes más grandes. ¿Cuál es el problema? Que si vos emitís más pesos de los pesos que se demandan, o sea, si hay exceso de oferta de pesos, si sobran pesos, eso genera inflación. Entonces, como eso no es recomendable, y como en Argentina queremos bajar la inflación, lo que anunció el gobierno es que durante 2026 se van a comprar
reservas por el equivalente, un poquito menos, pero eso ya lo voy a explicar, pero ponele, por el equivalente a lo que aumente la demanda de dinero en 2026. O sea, como la economía va a crecer y qué sé yo, se estima que el año que viene la gente quiera más pesos que este año. O sea, que haya más demanda de dinero, que la gente demande más pesos. ¿Qué es lo que pasa? Que bueno, esos pesos, si nadie los imprime, no van a existir. Va a haber un exceso de demanda de dinero. La gente va a querer más pesos de los que hay en la economía. Entonces, ¿qué va a hacer el Banco Central? Bueno, esos pesos que está demandando la economía los va a imprimir y los va a imprimir comprando dólares. O sea, va a venir la gente y le va a ofrecer dólares a cambio de que el Banco Central le dé los pesos que está demandando la gente. Obviamente, no vos y yo, sino que esto lo hacen bancos y qué sé yo. O sea, nosotros no entramos, por lo menos no en la parte primaria, ¿no? En el primer peso que emite el Banco Central. Después nos llega, pero no es que yo voy a la puerta del Banco Central y le pido dame 10.000 pesos porque no me alcanza para comprar algo en el kiosco. Y bueno, ellos calculan que si la demanda de dinero crece según sus estimaciones, pueden comprar por lo menos 10.000 millones de dólares este año, 2026 en realidad. Que 10.000 millones de dólares, bueno, es bastante. Pero obviamente esto depende de la demanda de dinero. O sea, según sus estimaciones de crecimiento de la demanda de dinero. Después entiendo yo que si crece más, bueno, comprarán más. Pero si crece menos la demanda de dinero, y bueno, van a comprar menos. Entonces, bueno, hasta ahí. O sea, no tenemos ninguna certeza, hay que ver. Después también un problema que tiene salir a comprar reservas como loco es que puedes hacer que el dólar suba mucho, ¿no? Y el gobierno no quiere hacer eso para que baje la inflación y para que haya relativa calma. Entonces lo que anunció es que cuando compre reservas va a ser por un 5% del volumen diario operado. ¿Esto qué quiere decir? Que si por día se compran 200 millones de dólares, bueno, el gobierno va a comprar como mucho 10 millones de dólares. El Banco Central va a comprar como mucho 10 millones de dólares, no más del 5%. O sea, no podría comprar, por ejemplo, 20 millones de dólares, que sería el 10% de 200 millones de dólares. Puede comprar, entiendo yo, como máximo 10 millones de dólares o hasta incluso menos. Lo cual, ojo, lo que hace es quitar volatilidad intradiaria. O sea, que el Banco Central por comprar, no sé, 500 millones de dólares en un día no te haga volar el dólar en un día. Pero no es que va a hacer que no aumente el dólar a lo largo del año. O sea, simplemente va a haber demanda por 10.000 millones de dólares más de lo que habría normalmente. Y eso genera presión para que el dólar suba, lo cual no quiere decir que vaya a subir, pero simplemente hay 10.000 millones de dólares más de demanda de lo que había antes. Entonces, o va a bajar menos de lo que bajaría, o va a aumentar un poquito menos de lo que aumentaría, etcétera, pero no es que por comprar de a poquito el mercado no lo siente. No, esto está más que nada hecho para quitar volatilidad intradiaria. Ahora esos 10.000 millones de dólares se van a notar a lo largo del año. Que igual de nuevo los compras contra demanda, entonces lo esperable es que no aumente el tipo de cambio, pero bueno, es para que se entienda esta última medida, ¿no? Que es más que nada para evitar la volatilidad. Y después respecto de emitir pesos para comprar dólares, según lo que crezca la demanda de dinero, lo que sí igual no está, creo que en el comunicado del Banco Central, pero lo escuché yo en una conferencia que digo que no la escuché entera, pero escuché una partecita, que me acuerdo que la iba escuchando en el bondi, yendo no me acuerdo para dónde. Pero bueno, nada, dato de color. Es que igual van a emitir un poquito menos que lo que va a crecer la demanda de dinero. O sea, si la gente te pide 20.000 pesos más el año que viene, no van a emitir 20.000 pesos más, van a emitir 18.000 pesos más. ¿Eso por qué? Bueno, para que siempre haya un poco menos de pesos de los que quiere la gente y eso incentive al mercado a subir menos los precios. O sea, esto lo hacen simplemente para que baje la inflación. No quieren darle todos los pesos al mercado que te está demandando, quiere darle un poquito menos para que le digan, bueno, mira, te doy un poco menos, ahora tu tarea es bajar los precios, ¿no? Y me parece bien, o sea, tiene un componente de política monetaria contractiva la compra de reservas que van a hacer el año que viene, ¿no? Y después dos problemas que yo le veo a esto. El primero es que, bueno, no sé si lo van a sacar después o si lo modificarán o qué, pero no hay una calendarización de nada. O sea, el Banco Central medio que, sí, está bien, dijo que va a salir a comprar reservas, pero después puede hacer lo que se le canta al orto. Porque no es que se comprometió a todos los meses comprar X monto, nada. Dijo, bueno, vamos a comprar de acá a fin de año 10.000 millones de dólares por lo menos, según nuestras estimaciones, y punto, ya está. No hay más información. Entonces, a mí me da la impresión de que, bueno, no sé, capaz que después terminan haciendo lo que se les canta al orto, como pasa siempre en Argentina, y ya está. Y el segundo problema, que es lo que pasó en 2024, es que, ojo, que comprar reservas no es lo mismo que acumular reservas. ¿Qué pasó en 2024? Que el gobierno compró como 20.000 millones de dólares, algo así, pero la gran mayoría los gastó en pagar deuda. ¿Y quién no te dice que en 2026 vaya a pasar lo mismo? O sea, que el Banco Central compre 10.000 millones de dólares y no sé, el Tesoro gaste 7.000 millones de dólares para pagar deuda. Entonces solamente le quedaron 3.000 millones al Banco Central. Eso puede pasar. Depende de la capacidad del Tesoro para refinanciar la deuda, que es otro tema que tiene que ver con el riesgo país y otras cosas que no tiene nada que ver con este video y de las que ya hablamos en otros videos, pero ojo que comprar por 10.000 millones no implica acumular 10.000 millones. Eso, bueno, también se va a ir viendo en el año. La ideal es que acumule todo lo que compre, pero no necesariamente va a pasar así, justamente como sucedió en 2024, donde el Banco Central prácticamente no se quedó con nada de lo que compró porque se usó todo para pagar deuda. Así que bueno, como conclusión general, yo lo que diría es una cosa, y es que me parece bien, sobre todo creo que son cambios que le pidió mucho el mercado al gobierno y el gobierno escuchó, dijo, bueno, no sé, me parece bien, o no escuchó, simplemente lo hizo.
Y bueno, acá están los cambios. Y lo que me parece que no me termina de gustar, pero entiendo que es lo que hay que hacer, es que la inflación cada vez pasa a un plano menor, ¿no? Es como que, bueno, de repente resulta que tenés que acumular reservas y ya está, y es así. Resulta que el tipo de cambio real de repente tiene que tener la posibilidad de subir y punto. Y para hacer todo eso, para poder conseguir esas cosas, necesariamente tenés que soltar un poco la desinflación. Decir, bueno, está bien, vamos a acumular más reservas, vamos a dejar que el dólar pueda aumentar un poquito más, pero bueno, la inflación va a bajar menos con esas cosas. Pero bueno, entiendo que es necesario, ¿no? Al fin y al cabo no puedes solamente concentrarte en la inflación, a pesar de que sigas estando entre los 10 países con más inflación del mundo. Yo creo que a veces nos olvidamos de eso y que para mí sigue siendo la prioridad número 1 la inflación. Pero bueno, entiendo que tal vez, sobre todo el hecho de acumular reservas es muy importante para bajar el riesgo país y empezar a refinanciar la deuda y que se den otros procesos virtuosos, además del proceso de desinflación, que obviamente es muy virtuoso, pero no es suficiente para que un país, bueno, se desarrolle y estabilice la economía. Así que bueno, nada, espero haberte aclarado todo. Te dejo el link para que puedas entrar a Daily Economics Pro en la descripción y en el primer comentario. Recordá que los que quieran pagar por adelantado tienen un 44% de descuento. Es un grupo privado donde yo voy a estar pasando información económica todos los días, voy a estar haciendo vivos con ustedes para que me hagan preguntas, voy a estar haciendo análisis a pedidos de ustedes y bueno, es con cupos para 50 personas nada más, así que apúrate porque nos quedan muchos cupos. De hecho en la lista ya hay más de 50 anotados, pero hay varios o que a veces se bajan o que a veces me pasan mal el número. Recuerden pasarme bien el número porque si no después yo no los puedo contactar, como mucho 10 cupos, algo así, así que bueno, apúrense. De hecho en la lista ya hay más de 50 anotados, si no me equivoco hay 70 y pico, algo así. Pero lo que pasa es que muchos a veces se bajan, entonces en realidad puede que no estén los 50 cupos cubiertos todavía, sino que tal vez queden 10 espacios o algo así, o 15, no sé. Ponele. Así que bueno, todavía yo creo que hay espacio, pero se tiene que apurar. Así que bueno, te dejo el link en la descripción y en el primer comentario fijado. Muchas gracias a los Patreon por ayudarme a hacer esto posible y también le mando muchas gracias a los miembros de YouTube. Muchas gracias a los miembros de YouTube por ayudarme a hacer esto posible. Si vos querés videos exclusivos o entrar al grupo de WhatsApp, no te olvides de sumarte. Puedes donarme a través de Cafecito, que funciona por ejemplo con Mercado Pago. Te lo dejo en la descripción y como siempre, por último, te mando saludos.